Gracias, Liz, y gracias a todo el auditorio. Ya les veo con cara de necesitar un café a algunos. No voy a extenderme. Bien, mi contribución, como ven, es parte del proyecto dirigido por el doctor Bueno sobre la catalogación y el estudio de las traducciones dominicas de españoles e iberoamericanos, y tiene por objeto a los misioneros valencianos de esta orden que han destacado por su labor de mediación cultural en los territorios de ultramar, principalmente en las antiguas colonias españolas de América y Filipinas entre los siglos XVI y XIX. Cuando digo valencianos me estoy refiriendo a los nacidos en las provincias españolas de Alicante, Castellón y Valencia, ni a los colombianos, ni a los filipinos, ni a los venezolanos, a quienes mandamos saludos, por cierto, aquí. En primer lugar, plantearé algunas consideraciones metodológicas. A continuación, hablaré muy brevemente sobre el contexto misional y, finalmente, expondremos los resultados y algunas conclusiones. Me van a permitir que lo lea para respetar el tiempo asignado. Los resultados de mi contribución, que es meramente introductoria, quede claro, pretenden enfatizar tanto la constante actividad traductora misionera como el rendimiento científico y cultural de unos autores a quienes la sociedad y la comunidad científica han venido dejando de lado hasta hace poco. Bien por su mera condición religiosa, que tan ligeramente se relaciona con la leyenda negra, o bien por considerar sus trabajos rudimentarios y carentes de rigor, como recuerdos poco precisos, por ejemplo, en el caso de la lingüística amerindia. Por muchos que fueran los desatinos de los misioneros, desatinos vistos desde el momento actual, no vemos motivo para relegar al olvido su labor como protectores del indígena frente al europeo, ahí los ejemplos de Montesinos y Las Casas, como preservadores de culturas destinadas a desaparecer, por ejemplo, Lugo, Bernardo de Lugo respecto del Muisca, como grandes constructores y fundadores de ciudades, Luis de Sales, Tomás Gutiérrez en Filipinas, como estudiosos de etnias, lenguas y territorios hasta entonces desconocidos en el resto del mundo, como implementadores de los saberes y los avances técnicos del viejo continente, como promotores del desarrollo humano, social, económico, y no me refiero solo a las colonias, etc. Se trató, en suma, del despliegue de una enorme actividad intelectual y cultural que en algún momento se valió de la traducción y que bien merece al menos la atención, si no ya el reconocimiento por parte de la comunidad científica, no necesariamente religiosa, tal como hacemos ahora. Bien, fijado nuestro objeto, abordaré algunas cuestiones metodológicas. En esencia, la extracción y documentación de los misioneros traductores valencianos se ha realizado a partir de la consulta de varias crónicas y elencos biobibliográficos que por lo general recogen lo contenido en los anteriores. Me parece necesario advertir que cualquier análisis cuantitativo en esta materia no puede tener más pretensiones que las de un muestreo provisional, testimonial y orientativo. ¿Por qué?, se preguntarán ustedes. Pues porque a menudo ocurre que en las crónicas y los grandes repertorios ya solo disponemos de noticias insuficientes sobre los autores o de referencias vagas a sus obras, como resultado de exclaustraciones, quema de conventos, naufragios o simplemente por olvido en el hacinado depósito de alguna biblioteca. Por tanto, hemos considerado únicamente la producción escrita, localizada o no. Hemos considerado aquellos trabajos de los que hay constancia de que alguna vez existieron. Si hemos descartado aquí la actividad traductora oral, por ejemplo, la interpretación de la que ya nos ha hablado la profesora Martino, o el mero conocimiento de lenguas, por ejemplo, en la enseñanza, se debe principalmente a su intangibilidad
a la dificultad de la historiografía para registrarlos de forma sistemática, pero en absoluto porque los consideremos menos importantes a la hora de ponderar el impacto social y cultural que produjeron. Para seleccionar a los misioneros que gozan de constancia bibliográfica, hemos entendido la traducción en sentido amplio. Es decir, de un lado, a quienes tradujeron textos escritos desde o hacia una lengua asiática o americana, por ejemplo, como hiciera el alcazareño Juan Cobos. De otro lado, a quienes escribieron directamente en la lengua del misionado, como por ejemplo la plática quechua de Domingo de Santo Tomás. Y por otro lado, a aquellos que escribieron en su propia lengua acerca de algún aspecto de la cultura del misionado, postulando que practicaron la traducción no en su sentido convencional, es decir, como trasvase interlingüístico entre textos escritos, sino principalmente sirviéndose de ella para crear ex novo obras de naturaleza lingüística, histórica, antropológica, geográfica, coreográfica, etc. Es decir, como procedimiento subyacente en la elaboración de sus escritos. Por ejemplo, la relación de Michoacán de Alcalá. Por tanto, nos hemos servido de dos conceptos nucleares de la investigación sobre traducción misionera. Se trata del escrito misionero, polimorfo y politemático, y de la tesot, que consiste en la reformulación escrita en la lengua de llegada de un texto expresado en forma no escrita. Ambos conceptos fueron propuestos por el profesor Vega, aquí presente, y permiten recuperar para la historiografía universal y concretamente para la traductografía multitud de ejemplos de traducción que, por carecer tradicionalmente de esta consideración, no han permitido elaborar hasta ahora una historia de traducción que muestre la intensa actividad traductora que realmente tuvo lugar en las colonias. Pues bien, dicho esto, conviene recordar el contexto misional. Los dominicos cuentan con larga tradición misionera desde su establecimiento en tierras valencianas en el siglo XIII. Sus conventos desplegaron una intensa actividad por medio de la evangelización y desde muy pronto apostaron por el estudio de las lenguas de los misionados, entonces el hebreo y el árabe, que se llevaba a cabo en los Studia Linguarum. En ellos se instruía, además de en las lenguas orientales, en la cultura y las tradiciones de aquellos lugares a donde los predicadores irían a evangelizar. Como veremos, este interés por el estudio lingüístico y cultural se vería desarrollado en los siglos posteriores a raíz de la colonización de América y Filipinas. Los dominicos se establecieron en el continente americano en 1510. Desde entonces hasta la actualidad no han dejado de evangelizar, teniendo muy presentes las condiciones de los misionados. El estudio del indígena, de su lengua, de su mentalidad, de su cosmovisión, pero también de sus costumbres y de su ambiente, se plasmó en una abundante producción bibliográfica. En ella, la traducción cobra especial relevancia por abrir la puerta a multitud de conocimientos indígenas, pero también por fijarlos con mayor o menor exactitud en sus escritos misioneros y por proyectarlos más allá de los océanos y de los siglos. Y lo mismo sucedió en 1581 al desembarcar en las islas del Pacífico. Los misioneros pudieron aprovechar allí la experiencia adquirida con la evangelización americana. Sin duda, son capitales las aportaciones dominicas a los estudios amerindianistas y extremorientalistas realizadas por medio de la traducción. El resultado de tal afán exploratorio y divulgatorio es, por ejemplo, que casi la totalidad de las descripciones de las lenguas amerindias, filipinas y de Oceanía, elaboradas entre los siglos XVI y XIX, se debe a misioneros católicos. Pues bien, los dominicos levantinos desempeñaron su labor intelectual en ese mismo contexto, poniendo todos sus esfuerzos de investigación al servicio de la misión. Muchos pasaron al archipiélago magallánico tras haber evangelizado algún tiempo en América, e igualmente saltaron a otros territorios del Extremo Oriente, como Japón, como Formosa, la actual Taiwán, o Tonkin, al norte de Vietnam, previa estancia en Filipinas. De resultas de la búsqueda y documentación,
hemos confeccionado una nómina de aquellos misioneros valencianos que tradujeron en los términos que ya hemos expuesto. En la primera columna tenemos a quienes escribieron en la lengua del misionado, elaboraron materiales lingüísticos o tradujeron textos escritos. Y en la otra columna a quienes trasladaron realidades indígenas, plasmándolas en escritos que podrían ser susceptibles de tratamiento traductológico, según he explicado antes. Por tanto, de los cerca de 140 misioneros dominicos valencianos que hemos registrado y documentado, hemos reconocido a 6 religiosos que compusieron trabajos propiamente lingüísticos. Marcos Beneito, Domingo Caro, Ferrer, Pellicer, Pla. Cabría contar también entre los lingüistas aquellos autores eminentemente historiadores o antropólogos que trataron cuestiones lingüísticas, como es el caso de Luis Sales, a quien ya ha revisitado el profesor Vega. En cuanto a los que tradujeron textos escritos o escribieron en alguna de las lenguas asiáticas o americanas, tenemos a Blasco, a Juan Bautista Cruz, a Tomás Gutiérrez, Tomás Mayor. Por otro lado, encontramos a varios historiadores que, si bien no dedicaron un capítulo aparte a la lengua, sí es muy probable que tratasen diversos elementos culturales por medio de los procedimientos de traducción. Bien, aquí tenemos una de las reseñas biobibliográficas, tal como aparecen en nuestro trabajo, y un par de ejemplos de traductores valencianos que no sé si nos da tiempo a comentar. Bien, rápidamente, Marcos Beneito escribió, como algún otro valenciano, una gramática, un arte de la lengua mija, en este caso. Lo he traído aquí porque se le cita en la Biblioteca Glótica editada por Trübner y se le cita junto a otros 2 grandes estudiosos del Mije, los también dominicos, Antonio de los Reyes y Agustín Quintana. El caso de Juan Ferrer pues, es muy significativo. Se perdió su trabajo. Fue misionero en México, donde aprendió náhuatl. Es autor de un manuscrito que contenía glifos mexicanos con su explicación, pero que desapareció en un naufragio en las costas de Florida en 1553, cuando se dirigía a Roma a dar cuenta al Papa de su trabajo. Fue el primer misionero valenciano que dio su vida por la evangelización en América y, según el cronista del siglo XVI Dávila, se entiende que murió de forma violenta a manos de los indígenas, como el resto de sus compañeros. Bien, Tomás Gutiérrez fundó la misión de Itui en Nueva Vizcaya, en Filipinas. Llegó a hablar, porque antes había pasado por México, bueno, por Nueva España, ¿no? Llegó a hablar mixteco, luego pangasinán e iloco, y dejó manuscritos en lengua pangasinán, múltiples tratados, sermones, libros de devoción, etc. Además de ellos, hay cronistas, hay otra suerte de escritores, como Damián Balaguer, que escribió una carta sobre el estado de la cristiandad, que se publicó en Valencia en 1601 y que fue la primera obra que se publicaba sobre las Filipinas, Japón y China en el país valenciano. También teníamos a Eleuterio Huelda o Gelda, depende del autor, de quien se divulgaron algunas de sus cartas en las que relataba sus impresiones sobre las tierras remotas de Vietnam, y daba noticias sobre las misiones en Tonquín en aquella primera parte del siglo de la Ilustración. Una de esas cartas, de 1715, por ejemplo, fue traducida al francés e impresa en París y fue leída en las cortes, los círculos intelectuales de media Europa. En resumen, los misioneros dominicos valencianos nos han legado varias relaciones de gran valor geográfico y etnográfico. A sus plumas se deben otras obras de carácter histórico que versan sobre los países tan dispares como Filipinas, Japón, China o Vietnam. Son autores de estudios de indudable valor filológico, una gramática de la lengua de los indios mijes de Oaxaca, escrita, como les he mostrado, por Marcos Beneito, otro arte de la lengua pangasinán de Pellicer, un libro en caracteres nahuas de Juan Ferrer, un diccionario médico español Fogán de Pla y Miralles, etc. Además de media docena de obras redactadas en pangasinán, en lengua ibanac, en chino, en mije, etc. La lista podría alargarse más, pero a título del ejemplo
Baste decir que misioneros como Fray Tomás Gutiérrez llegaron a hablar mixteco, como ya les he indicado, pangasinán y loco. Y no era una excepción. Si a la docencia vamos, a modo de curiosidad, se podría citar a varios personajes, empezando por Baltasar Fort, cofundador de la universidad más antigua de Asia en 1611. En fin, una auténtica pléyade de ilustrados que poco o nada estudiados han sido en su tierra, en su propia tierra. Bien, en definitiva, frente a ese desconocimiento social y académico, hemos intentado dar a conocer el rendimiento científico obtenido por medio de la traducción. Un breve repaso a la producción bibliográfica de las misiones dominicas valencianas en ultramar pone de manifiesto no solo su continuada presencia, sino también el innegable valor de su quehacer intelectual para el conocimiento de las lenguas y culturas de ambos lados del Pacífico. Hemos observado que los materiales elaborados en múltiples campos del saber constituyen, asimismo, una fuente de primer orden para analizar las influencias mutuas entre Europa, América y Asia. La historia de la traducción, como cualquier historia, necesita ser continuamente revisada, pues, como alguien dijo, la historia es una cuestión epistemológica, pero también una cuestión de intereses económicos, políticos, sociales e individuales. Hemos explicado que conceptos como la tesot y el polimorfo escrito misionero ponen de relieve la dimensión traductológica de textos tradicionalmente no considerados traducciones. Hemos explicado que abren nuevas posibilidades de estudio traductológico y que muestran la necesidad de redefinir el concepto de traducción. En consecuencia, además de las traducciones, digamos, explícitas, hemos destacado también los trabajos lingüísticos y de otro tipo que podrían contener traducciones, digamos, implícitas o que podrían ser propiamente producto de la traducción, llamando la atención sobre una labor de mediación cultural intensa, múltiple y diversa. Y bueno, pues este ha sido, en resumidas cuentas, mi trabajo. Muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta.